Saludos a ti que estás viendo este video, en el cual nosotros vamos a tratar el tema de los selectores en CSS, que es la manera de especificar qué propiedades de CSS queremos afectar o aplicar a diversos elementos o uno o lo que sea necesario. Para esta demostración hemos realizado esta página, la cual tiene un HTML simple, como verán en la estructura. Tiene su HTML, su encabezado. Se me ha quedado el título. Tiene el cuerpo, una tabla con un borde 1 y tiene varias estructuras div. Que como ven, hay una principal. Luego hay tres que están dentro de ella. Esa estructura me da la siguiente página. También se darán cuenta que el div es un elemento el cual por defecto no tiene ninguna propiedad especial, pero él está ahí. Ahora vamos a ver lo que son los selectores en CSS. Como sabrán, esta marca de estilo me permite a mí decirle al HTML que voy a utilizar CSS. El CSS puede estar en un archivo aparte, que si es muy extenso y es posible reutilizarlo en otra página, es lo más recomendable. Vámonos con los selectores, que es la manera con la cual elegimos los elementos que queremos afectar en una página web con ciertos atributos o propiedades. Vamos a utilizar el selector de etiquetas, con el cual yo puedo decir que todos los div de esa página van a tener un border gris de un píxel y que va a ser, se tiene que poner el color, el grosor y el tipo de border. El orden puede variar, no necesariamente tiene que ser así. Y fíjense como automáticamente los cuatro divs que yo tengo en esa página tienen un borde sólido de color gris y de un píxel de ancho. Ese píxel a usted le puede parecer algo grueso, porque en realidad son 2 píxeles, porque se suma al de su vecino y crea ese borde de ese grosor. Como ven, eso afecta a todos los elementos tipo div que estén en la página, porque estoy poniendo un selector de etiquetas. Ahora, si yo quisiera afectar solamente a 2 div de ellos, yo puedo crear el selector de clases, que por ejemplo aquí yo le voy a poner a una clase que va a ser div elegido o ser. Se lo voy a poner al de arriba y al de abajo. Yo quiero que solamente esos dos elementos de la página tengan cierta propiedad. Entonces yo digo aquí con el punto div ser, div seleccionado, va a tener un background yellow. Y fíjense como los div seleccionados con esta clase son solamente lo que tienen esta propiedad o este atributo modificado. Por último, hay veces que nosotros queremos solamente un elemento distintivo asignarle una propiedad. No podemos hacerlo por la etiqueta porque ya existen muchísimos elementos más dentro de... Existen muchos elementos más de ese tipo en la página. Y el de selector con la clase, este selector que es con la clase, con el punto, es para cuando hay varios elementos que puedan tener las mismas propiedades. Pero cuando hay un único elemento, como viene siendo el caso de... Si yo quiero que este div, que es el de afuera, o no, vamos a con el del medio, sea el único que tenga la fuente roja, entonces yo puedo decir, le coloco un ID, un identificador, div
medio, por ejemplo. Y como él es el único que va a tener ese ID, yo puedo decir que el div del medio, este signo de número significa que yo solamente necesito el que tenga ese ID. Va a tener un color red, lo que significa que lo va a tener la fuente roja. Fíjense cómo está ahí. Esos son los selectores básicos en CSS. El de etiqueta, que afectan todas las etiquetas que tengan de ese mismo tipo. El de clase y el por ID. Por ejemplo, si ustedes quisieran poner un fondo o su página, como solamente hay un body en la página, pueden utilizar el de etiqueta, poniendo background. Aquí pueden especificar tanto una imagen como un color. Si quieren un color, simplemente tipean el color ahí. De esta manera se tiene un color de fondo. No sé si lo habrán notado, pero hubo una pausa porque me llamaron, pero seguimos grabando. Como les decía, aquí están los tres tipos de selectores. Me di cuenta que volví a poner el azul cegador, como me dijeron una vez, de fondo, pero pueden colocar una imagen si así lo desean, poniendo el URL hacia donde está la imagen. Por ejemplo, si ustedes tuvieran una carpeta image y dentro de ella tienen algo que se llama, por ejemplo, fondo.jpg, puede ser la extensión que ustedes tengan a la imagen cualquiera, ahí se aplicaría el fondo. Pero si van a usar una imagen, tienen que utilizar esto, el URL más los paréntesis. Entonces, viendo lo que son los selectores, vamos a hacer algo con esa tabla que está ahí arriba. Si quiero modificar la propiedad de esa tabla, simplemente me refiero a ella como tabla. Table, vamos a decirle que tenga un margen que sea 0 y automático. Ahí la tengo. Si dentro de esa tabla, por ejemplo en la celda 2, yo tuviera un div, fíjense cómo el div que está aquí dentro de la tabla toma la propiedad que se pone gris, el borde, al igual que los div genéricos, porque yo tengo este selector de aquí arriba. Pero si quiero que los div que estén dentro de las tablas o dentro de las celdas tengan una propiedad específica, entonces yo puedo o ir y ponerle una clase o utilizar los subselectores, en el sentido de que yo voy a decir que en los TD que contengan un div van a tener la fuente blue, y entonces tengo lo siguiente, vamos a ver, digo, no es font, es color. Fíjense que solamente cualquier div que esté dentro de un TD va a tener la fuente azul. Entonces, estos son los selectores, como ustedes ven, que nos permiten discriminar o elegir cuáles son los elementos con los que vamos a los que vamos a aplicar los CSS. Ustedes pueden abundar más sobre las propiedades de CSS en el libro o manual de librosweb.es de introducción a los CSS, que esta explicación está basado en el capítulo de selectores de ese manual, y pueden abundar más sobre este tema aquí. Espero que les sea de utilidad y nos vemos en la próxima.